Muy buenos días, amigos de la comunidad universitaria, de la Universidad Católica y a todos los que nos visitan semanalmente en este programa Sin Pauta. Vamos a hablar hoy de un tema vinculado a toda esta bulla que se ha hecho sobre mayores penas a los violadores de niños, mayores penas a los violadores de mujeres y también, por supuesto, de niñas y niños. En fin, toda la idea de que la punición criminal es la que va a resolver finalmente un problema que efectivamente es enorme y que nadie puede ocultar. Vamos a abordarlo desde otro ángulo y hemos invitado a la docente de psicología de aquí, de la Universidad Católica, Rocío Franco, para hablar de esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un padre que viola a su hijo, a su hija, ¿no es cierto? Un hombre que viola a su sobrina, a su ahijada, a su entenada, es una persona que tiene que haber anulado algunos sentimientos humanos básicos, ¿no es cierto? Como el de la empatía. O sea, no tiene ningún remordimiento por lo que está haciendo porque no siente culpa por lo que hace. Ese sociópata o ese psicópata, ¿cómo se forma? ¿De dónde sale? ¿Puede la sociedad atacar la raíz del problema para que esos sujetos no actúen posteriormente de manera criminal? Mira, son varias preguntas las que, están ahí, ¿no es cierto? En primer lugar, no toda persona que comete un abuso sexual, incluso a algo que nos parece la mayor depravación como un niño o un bebé, es un sociópata. Así es. ¿No es cierto? Hay personas que hacen esto y tienen sufrimiento. Es más bien como una suerte de adicción, ¿no? Saben que está mal, saben que no lo debe hacer, pero digamos no pueden evitar hacerlo, ¿no? Como un alcohólico, por ejemplo, con la bebida. Claro, que es el caso típico de la pedofilia, digamos, ¿cierto? Así es, ¿no? En este caso de un psicópata, por ejemplo, un sociópata, ¿no? Donde lo que está primando es la ausencia de culpa. Lo que está primando con la ausencia de culpa es la ausencia de reconocimiento primero de ley, es decir, de que yo pertenezco a un mundo que tiene que estar normado para la convivencia con ciertas restricciones de mis apetitos o deseos, en pro de la convivencia, ¿no es cierto? Eso no está, ¿no? Y lo otro que no está es probablemente la posibilidad de reconocer a la otra persona como un sujeto. Los abogados dirían como un sujeto de derechos, claro, ¿no? Los psicólogos vamos a decir llanamente como un sujeto, es decir, como otra persona que es como yo, que siente como yo y que puede sufrir. ¿Por qué? Porque yo misma no reconozco mi sufrimiento ni mi dolor. Es decir, ¿el sociópata se forma para tapar su dolor? Desde la teoría psicoanalítica lo vamos a entender así, ¿no? Como una defensa extrema, ¿no? Estructural, ¿no? De protegerse de un sufrimiento muy temprano, de carencias afectivas muy tempranas. Es decir, el inicio de todo este problema, de la conducta posterior de un adulto violador de los derechos del niño, está en su primera infancia. Siempre en la primera infancia. Los 5 primeros años de vida son los más significativos. Lo que no quiere decir que hay un destino fatal. Es decir, no toda persona que ha sufrido carencias en sus primeros 5 años de vida está condenado a ser un adulto enfermo o sociópata o delincuente o lo que sea. ¿Qué quiere decir? De que mientras más tempranas sean las experiencias traumáticas, mayor precariedad afectiva, social, material haya tenido esta persona, mayor condensación de este conjunto de elementos, más difícil va a ser el camino de reparación, más difícil va a ser que esta persona, conforme va creciendo, ¿no?, vaya pudiendo desarrollar confianza en un otro y exponerse a depender de otro y exponerse a ser traicionado, abandonado, a ciertas fallas. Claro, que es regresar probablemente a los sucesos de su infancia. Así es, que son dolores enloquecedores, eso es lo que hay que entender también, ¿Eso ¿no? qué quiere decir? Es decir, que el sufrimiento es tal que si yo tomo conciencia de eso, de mi indefensión, de mi miedo, es tan aterrador que me puedo volver loco. Entonces mi mente lo bloquea para sobrevivir. Para sobrevivir. Ahora, esos sentimientos aterradores tienen que ser generados por la mirada de unos padres que estuvieron ausentes, que no dieron ternura, donde no hubo afecto. ¿Es así?
Están los padres y yo prefiero hablar de los adultos. Ok. Porque creo que la maternidad y la paternidad, si bien están, puestas sobre la base del padre y la madre que engendran y que traen un deseo de traer a este nuevo sujeto humano al mundo, ¿no? No es exclusividad de ellos, ¿no? Claro. Y por eso, digamos, la familia, y en nuestro caso, nuestra sociedad peruana, donde todavía hay vínculos familiares muy fuertes, a diferencia de otras sociedades industrializadas, hay otros adultos que pueden entrar a complementar o a, entrar en el lugar de y ofrecer esas miradas, esos vínculos de ternura que necesita todo bebé humano, ¿no? Entonces, si no hay vínculo de ternura, el humano no se reconoce como humano. no. El primer espejo de una persona y de un bebé son los ojos de la madre. Eso es lo que planteaba un psicoanalista inglés, Winnicott, ¿no? O sea, donde yo me reconozco por primera vez como sujeto va a ser en los ojos de mi madre. Madre entendida como esa persona adulta que tiene el deseo de hacerse cargo de que este pedacito de carne y huesos se convierta en un sujeto humano. Ok. Entonces, si la mirada de la madre no está, o si la mirada de la madre tiene una proyección de deseos de cualquier tipo, desordenados, no hay afecto, no hay ternura, ella misma es una sociópata, entonces no hay forma de que ese niño, digamos, sí hay forma, por supuesto, porque pueden haber otros adultos alrededor, pero si ese fuera el caso, probablemente tendríamos un sociópata a largo plazo. Está eso y está además, creo yo, para aquella crueldad, también una pauta de conductas de humillación. O sea, no es solo el reconocimiento de la ausencia de la mirada, de la ternura, del amor, sino también del lado de eso está lo otro activo, que es tener que sentirme yo poderosa o poderoso en base a controlar y humillar a otro. Ahora, el tema del control, en el caso de la violación sexual, es un tema central. Sí. O sea, el tema del control es la sumisión del otro a mí. Así es. Y por eso una violación sexual no se entiende solamente como la penetración, se entiende como todo lo que podría hacerse en relación con el dominio del cuerpo de otra persona. Así es. ¿Por qué esa necesidad de control es una pulsión que lleva a una persona a sabiendas, como usted decía hace un momento, de que está cometiendo un delito, de que está haciendo el mal? ¿Por qué es tan urgente esa pulsión de control? Para responderte a la pregunta, yo quisiera diferenciar términos que a veces van mezclados, sobre todo cuando estamos en el discurso de las políticas públicas, ¿no? Detrás de la violencia hay que entender que hay agresión, hay violencia y hay crueldad, y no son lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, la agresión es un aspecto instintual nuestro, que puede ser destructiva o no destructiva, y que es necesaria para la vida. Un mecanismo de defensa natural. Así es, Okay. ¿no? Para el pensamiento asertivo, ¿no? Pero también para el defensivo. La agresión es lo que nos permite indignarnos y salir a alzar la voz cuando algo malo pasa. Exactamente. ¿Cierto? Entonces es necesaria para la vida. Lógicamente va a generar conflictos, porque si pensamos distinto y nos vemos amenazados, cada una va a alzar su voz para defender su posición o lo que sienta amenazada. Claro. Si tenemos más o menos la capacidad de pensar y no nos deja ganarnos el miedo, vamos a poder mantener el diálogo, la diferencia de opinión. Así ¿Es cierto? ¿Qué es la violencia entonces? La violencia, más bien, es esta dificultad de canalizar la agresión en los planos sociales que marcan las pautas de convivencia, ¿no? Y que va a estar bloqueada, tiene que ser reprimida hacia adentro, volcada contra mí misma, o hacia afuera, ¿no? Volcada contra un otro, ¿no? La violencia además es relacional. Siempre en la violencia, en el acto violento, hay dos implicados: un agresor, un agredido. Aunque sea uno mismo. Aunque sea uno mismo. O sea, el suicidio es un acto de violencia contra uno mismo. Exactamente. La violencia volcada, la agresión volcada contra uno mismo. Y la violencia hacia los demás sale de esta imposibilidad de controlar la agresividad natural. Así es. ¿Y la que crueldad? puede ser impulsiva. Claro. O sea, puede ser la persona que explota y de repente saca la metralleta Y mata 100. y mata 100, como puede ser, digamos,
la persona que le choca en el carro baja y le rompe la luna al otro, ¿no es cierto? Es impulsiva, después se calma y hasta puede decir cómo es posible que yo haya reaccionado así. Claro. ¿No es cierto? No me reconozco. No me reconozco. Y tal como todos tenemos conductas violentas en mayor o menor grado, dependiendo de las circunstancias. Muy bien. ¿Y la crueldad? La crueldad ya tiene que ver, ¿no?, con el tema del dominio, ¿no es cierto? Primero pasa porque yo no reconozco al otro como un sujeto. Al no reconocerlo al otro como el sujeto, es simplemente un objeto que puede estar amenazante para mí y por lo tanto lo tengo que controlar, dominar, ¿no? O yo, digamos, tengo tal inseguridad de que tengo que vivir la vida demostrándome a mí misma, ¿no?, que yo tengo poder, porque en el fondo vivo tan perseguida de que cualquiera me puede pisar, ¿no?, que para compensar ese sentimiento lo convierto en más bien yo domino. Entonces tienes al papá que lo gritan en la empresa, pero llega a la casa y grita al hijo porque no hizo las tareas, grita a la mujer, por en fin, ¿no es cierto? Estas personas, ¿no?, pueden llegar a desarrollar conductas crueles, no necesariamente los que salen en la primera plana, no, pero sí tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana amigos, amigas, conocidos que tienen castigos muy humillantes con sus hijos, ¿no?, o relaciones de mucha humillación con sus mujeres. Así es, ¿no? Y ese es lo que se llama la la violencia psicológica. La violencia psicológica que puede llegar a niveles de crueldad. Exactamente. ¿No? Y la crueldad llevada ya a la violencia física. Entonces, cuando hablamos de crueldad, hablamos de violaciones, ¿no es cierto? Hablamos de violencia doméstica, golpes, maltrato. Es del deseo de hacer daño. Exactamente, donde está la humillación. Así es. Ahora, descrito todo este panorama, hay que señalar que en el Perú esta situación, digamos, yo siempre digo, hasta nuestra generación, nosotros pudimos resolver los problemas de mujer de la puerta para afuera. O sea, conseguimos más acceso a la educación, hicimos carreras universitarias, carreras profesionales, ganamos dinero. Hoy, la generación que nos sigue está resolviendo el problema de la puerta para adentro, que es mucho más complicado de resolver. Sí, sí. Ahora, de la puerta para adentro, ¿qué tan grave es el problema en la experiencia profesional? Gravísimo, gravísimo. Y el Estado no desarrolla una política pública para eso. La tiene, el Ministerio de la Mujer y de Salud también. Vulnerables lo es un ente rector que debe, y que de hecho lo intenta hacer, dirigir políticas transversales, ¿no? Todos los ministerios tienen en su reglamentación una serie de medidas. No, sí, ¿no? claro. Ahorita en papel hemos avanzado bastante. Claro, alguna vez estuve en un evento en África, en Ghana, y un abogado dijo lo siguiente que a mí me impactó mucho. Dijo, en sociedades con estados débiles, las mayores conquistas se dan en la norma, porque el Estado no tiene la capacidad de llevar la norma a la práctica. Claro. Entonces, las mayores conquistas, tenemos leyes maravillosas y las dejan pasar porque en el fondo no va a cambiar nada, ¿no? Y lo que usted ve en su práctica profesional es que el problema no cambia a pesar de las leyes. Las estadísticas, ¿no?, muestran curvas más o menos planas, por decirlo, ¿no? Hay cierta disminución. En lo que se ha avanzado es en la denuncia, creo yo. Muchísimo. ¿no? Muchísimo en la denuncia. Yo creo que las nuevas generaciones de jóvenes, no se callan, de varones y de mujeres, no se callan, ¿no? Los varones han ganado un discurso políticamente correcto en contra de la violencia y creo que esos son avances sociales, ¿no? Pero la incidencia de la violencia sigue siendo muy grande y no hay que olvidarnos que somos un país que ha tenido 20 años de violencia política, que tiene violencia estructural en términos de pobreza, de inequidad, de exclusión muy grandes, que somos un país de vocación autoritaria. Justamente el autoritarismo es una respuesta al miedo. Claro. Entonces, yo quiero que me ordenes todo porque yo no quiero pensar, porque me muero de miedo. Y porque quiero confiar en que hay otro muy fuerte que se va a encargar de todo lo que yo siento que no me puedo encargar. Va a poner orden, va a ir la mano dura, la pena de muerte. Por eso es que prende tanto el discurso de pena de muerte, inmediatamente se vuelve tan popular porque nos asusta. Ahora, desde el punto de vista de esta violencia que vive cotidianamente una enorme parte de la población peruana, sobre todo la violencia psicológica, incluso la física y la sexual, esto deriva en otras enfermedades también que tienen serios problemas de salud mental.
Y yo he leído cifras que estaba tratando de validar. Lo que más se receta en la seguridad social son ansiolíticos, porque la enfermedad de salud mental más grave en el Perú es la depresión. Hay un 30% y es una enfermedad. La depresión no es como Keiko Fujimori decía para los cobardes, no, es una enfermedad y merece un tratamiento. Pero esa enfermedad puede ser derivada de una situación de crueldad y humillación persistente, ¿no es cierto? Sí. O sea que es también un problema de salud pública, no solo por la crueldad en sí misma, sino por las enfermedades psiquiátricas que se desarrollan a partir de una situación. Claro. Mira, está la crueldad, también está el sentimiento de impotencia. Claro, no puedo hacer nada. Así es, ¿no? La desesperación que tienen muchas personas de ver que no puede hacer nada intergeneracionalmente, o sea, de una generación a otra no se ha podido hacer nada, ¿no? Por diversas razones, estamos trabajando con el SEM, ¿no? Y tenemos el caso de una joven que tiene un bebé, ¿no? Que sufre violencia de su pareja y que cuando uno hace la historia de maltrato empieza desde su infancia. Y probablemente la infancia de su madre y la infancia de su abuela. Así es. Ahora, lo que es interesante preguntarnos es, esta joven apuesta por su bebé, está desesperada por salvar a su bebé. Entonces, algo ha pasado también positivo en la vida de esta joven, ha habido un encuentro amoroso de algún tipo positivo que ha generado en ella, ¿no?, todavía la esperanza de cambiar. Y eso es lo que hay que rescatar. O sea, esta preocupación por este bebé es también su manera de hablar de esta bebé interna que ella tiene, que necesita ser cuidada para que ella pueda cuidar a su bebé. Lógico. ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos para reproducir ese tipo de experiencias positivas de forma masiva y romper el círculo de violencia intergeneracional? Mira, yo creo que la violencia básicamente ataca los vínculos. Claro. ¿No? Esa es la acción perversa de la violencia. Corta los vínculos de confianza y de ternura entre los sujetos. Entonces, lo que hay que recuperar es esa dimensión colectiva de vínculos confiables, tiernos, pero con la fuerza de la ternura, no con la debilidad, esta cosa blandengue, ¿no? Claro. De algodonada, no la es... exigencia del amor, como se dice. Así es, ¿no? Entonces, que es fuente de indignación, fuente de energía, ¿no? Y en el Perú hay varias iniciativas bien interesantes que justamente apuestan por lo colectivo, desde sociedad civil, ¿no?, formar grupos de mujeres, grupos de vecinos que comienzan a preocuparse por estos temas, grupos con autoridades. Usted me decía, ¿no?, que, digamos, la violencia sexual y la crueldad es mucho menor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. ¿Es así? No hay estadísticas. No hay estadísticas, ¿no? No hay estadísticas. Pero la vida rural, digamos, es más sana, porque todos nos conocemos, ¿no es cierto? O la vida de comunidades pequeñas que la vida de la gran ciudad. Yo lo pondré en esos términos. Hay más posibilidades de intervenir en una sociedad pequeña y que un grupo de mujeres haga escuchar su voz en una sociedad pequeña, que un grupo de mujeres acá haga escuchar su voz en Lima. En Lima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen un vínculo más directo con sus autoridades, ¿no? Nosotros hemos trabajado con el Instituto de Defensa Legal por mucho tiempo un proyecto que se llamó Defensorías Comunitarias. Trabajábamos en la ciudad del Cusco y en comunidades andinas del Cusco, en provincias altas. Condiciones de pobreza extrema en estas comunidades altoandinas, ¿no?, que uno pensaría que era más difícil y la violencia en estas zonas que en la ciudad. O sea, hay mucha crueldad también en el campo. Lo que pasa es atroz, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia? Las mujeres de comunidades andinas, una vez que lograban poner el tema en su asamblea, una vez que lograban ganarse la autoridad a su favor, la asamblea como tal se volvió un vigilante de estos vínculos. Entonces, cuando la mujer denunciaba en la asamblea y el marido prometía no volverle a pegar y lo volvía a hacer, el problema ya no era entre la mujer y el hombre, sino del hombre con la asamblea, porque le estaba rompiendo una promesa a la asamblea. Entonces, el ejercicio del control sobre la conducta de esta persona tenía una mayor capacidad, un mayor poder. Había un control social. Claro. Que en la ciudad no existe. En la ciudad las mujeres de vaso de leche comedores no podían hacer eso, porque el policía las mandaba de paseo, porque el alcalde no quería saber nada, porque no les daban recursos.
Entonces teníamos con la figura que las mujeres ciudad envidiaban a las mujeres campesinas, porque tienen un radio de acción en este universo microsocial un poco más poderoso por esta relación directa con las autoridades. No digo que eso sea fácil. No, por supuesto que no, es dificilísimo. No quiero idealizar tampoco el mundo campesino diciendo que eso es maravilloso. No, porque también la violencia se da y de forma brutal. O sea, tienes casos en los cuales abusan de la niña y la casan con el agresor o la cambian por 4 vacas. O sea, eso sigue pasando, ¿no es cierto? Aún hoy. Aún hoy, ¿no? A pesar de que está prohibida, no es... Antes, hasta el año 96 en el Perú, si una mujer violada se casaba con el agresor no tenía culpa. Así es. Es una cosa de locos. No les estoy hablando de hace 200 años, ¿sabes? Estoy hablando de hace 20. Ahora, ¿qué perspectivas ve para reducir el tema de violencia y crueldad en nuestra sociedad? O sea, lo que nos preocupa a todos es que gritar pena de muerte no funciona para nada, pero sí tenemos que cambiar muchas cosas en el sistema procesal penal, efectivamente, donde a la víctima no se le cree, donde a la víctima se le somete a pericias incompletas o mal hechas, donde el agresor es absuelto en la mayor parte de los casos. Pero en el mundo de la familia, en el antes, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer de la política pública? En el mundo de la escuela, por ejemplo, también. La escuela yo creo que es un lugar bien interesante, siempre y cuando trabajemos con los maestros. Siempre y cuando perdamos este fetichismo a la capacitación y al manual, ¿no? Pensando que los programas van a transformar vidas porque tenemos un buen manual y porque hemos capacitado 5 horas a los maestros para que hagan este manual. O sea, y bueno, porque lo que pasa es que en la casa del maestro pasa lo mismo. O sea, si no le permites al maestro, y eso lo hicimos con la Católica en un proyecto con el Ministerio de Educación, ¿no? Si tú le permites al maestro un espacio para reflexionar su propia violencia, sus propios problemas con el tema de la sexualidad y la impulsividad, ¿no? Entender por qué le genera tanto miedo la violencia a sus adolescentes o la exuberancia sexual de sus adolescentes, tú puedes recuperar un maestro que comienza a pensar y que cuando comienza a pensar y a poner su servicio, su experiencia, ¿no? Claro. Para poder dialogar con sus alumnos, sí puede ser un agente de cambio. Desarrollas un espacio de cambio. Estoy viendo un proyecto que se hizo con teatro, por ejemplo, ¿no? Se ofreció a chicos adolescentes de La Victoria y de otras zonas urbano-populares espacios para hacer teatro y en el teatro expresar la vivencia de su vida cotidiana. Y fue un catalizador y metabolizador de un conjunto de afectos, ¿no? Que les permite entender qué estaban viviendo, ganar seguridad personal, generar un vínculo grupal que se convirtió en un espacio continente para todo lo que vivían, ¿no? Que dura hasta hoy. El grupo cesó porque los chicos tenían que ir a la universidad. Los hemos reunido unos 3 años después para ver cómo fue esa experiencia y la recuerdan como un elemento de cambio significativo entre pasar a pandillas y ese tipo de espacios o hacer un proyecto de vida, tener una perspectiva de lo que quieren ser como sujetos, etcétera, y sentir que pueden Nos hacer tenemos algo, que ¿no? despedir, lamentablemente, pero creo que las respuestas están en esta conversación. Mientras el Estado no desarrolle políticas públicas más agresivas y masivas, ¿no es cierto?, para ofrecer espacios a los maestros, a los alumnos, a los padres, para que reflexionen sobre su propio origen y su propia vida, va a ser bien difícil que cambiemos una situación de crueldad y violencia como la que estamos enfrentando como una epidemia hoy en el Perú. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene una estrategia importante de salud comunitaria. Es decir, desmonopolizar los espacios de atención, pasar a la comunidad, trabajar con la comunidad para generar ahí espacios grupales, colectivos de atención. Y de, como tú dices, de continencia. Así es. Y además de vigilancia, ¿no? Pero era incorporar no solo la enfermedad psiquiátrica mental, sino estos temas como la violencia, que son temas de salud también. Que son temas de salud, por supuesto que son temas de salud. No son temas ajenos a la salud pública. Eso sí tiene que estar claro. Muchísimas gracias, doctora Rocío, por estar con nosotros. Nos despedimos. No se olviden de que la próxima semana también, como todos los jueves, tenemos otro programa en Sin Pauta. Volveremos pronto.